Poquito el volumen, por favor, José. Hoy vamos a estar cubriendo la oración más corta de Jesús registrada en la Biblia. Pero la brevedad de esta oración no le quita la intensidad de ella, ni su poder de transformación. Y es mi deseo que ojalá que por medio del mensaje de hoy podamos aplicarla a nuestra propia vida. Porque hoy vamos a ver cómo esta oración puede hacer cambios radicales en nuestra manera de pensar y de conducirnos, si realmente la creemos y la vivimos. Y puede ser efectiva a nuestra vida personal, a nuestro matrimonio, inclusive a nuestra vida cristiana, si la asimilamos correctamente para que así sea. Esta oración se encuentra en un solo versículo, pero para poder entender el contexto, vamos a leer algunos de los versículos que se encuentran en ese capítulo. Y este suceso marcado por Lucas es algo que ocurre después de que Jesús había celebrado su última cena con todos sus discípulos. Y al terminar, ellos salen hacia el monte Getsemaní. Y para ese entonces ya Judas había salido como parte del grupo, de manera que solamente quedaban 11 de esos 12. Así que vamos a leer este pasaje central que se encuentra en Lucas 22, versículo del 41 al 44. Dice la palabra: y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas, oraba diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa es la oración breve. Entonces apareció un ángel del cielo que lo fortalecía, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Oremos. Señor mi Dios, te damos gracias, mi Dios. Y yo te doy gracias, mi Dios, por permitirme, Señor, compartir tu palabra. Y te pido, mi Dios, que todo lo que salga de mis labios sea, mi Dios, dirigido por tu Santo Espíritu. Que esa palabra, Señor, que nos vas a compartir el día de hoy, haga el efecto que debe de hacer en nosotros, porque tu palabra es poderosa para hacerlo. Gracias, Señor, por este momento. Y a ti rendimos, mi Dios, nuestra alabanza y nuestra adoración. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como dijimos, Jesús había celebrado su última cena, donde Él instauró el nuevo pacto en su sangre, que iba a ser sellado al día siguiente con su muerte. Él había compartido el pan, simbolizando cómo su cuerpo sería partido, y compartido el vino como señal de ese pacto en su sangre. Y esta fue una cena de Pascua, que era una de las celebraciones más importantes del pueblo judío, en donde se recordaba cómo Dios los había liberado del faraón después de la última plaga, cuando el Señor guió a su pueblo para que cada cabeza de cada hogar matara una oveja y tomara su sangre y la pusiera en los dinteles de las puertas, para que cuando el ángel de la muerte pasara, ese hogar pudiera salvar de la muerte a su hijo primogénito. Y terminada la cena, ellos salen hacia el monte de los olivos, donde el versículo anterior se nos dice que él acostumbraba a ir a ese lugar. De manera que no era la primera vez que Jesús iba a orar ahí. Los comentaristas dicen que ellos iban cantando en el trayecto del camino. Y cuando llegaron ahí al monte de los olivos, llegaron 11. Y la Biblia no nos dice en qué momento Jesús dejó a 8 en un lugar y solamente siguió adelante con 3. Eran Pedro, Juan y Jacob. Los 3 que usualmente lo acompañaron en momentos cruciales en la vida de Jesús, como en el monte de la transfiguración. También ellos 3 fueron los únicos discípulos presentes durante la resucitación de la hija de Jairo.
Y fueron los únicos a los que Jesús les compartió el fin de los tiempos. Algunos dicen que era su grupo íntimo, ¿verdad? Algo que todos deberíamos de tener. Un grupo íntimo que nosotros pudiéramos también sostenernos y confiar. Y continúa la historia diciendo que después se aparta de esos tres a una distancia de un tiro de piedra. No sé hasta dónde llega un tiro de piedra tuyo, ¿verdad? Pero lo cual nos quiere decir este pasaje que no muy lejos. Y ahí precisamente, apartándose de esos tres, es donde Jesús se arrodilla. Y la costumbre judía era orar de pie, con las manos levantadas. Pero el orar de rodillas para los judíos era señal de que era una oración de tribulación, una oración de súplica, de búsqueda, de lucha, de guerra. Por ejemplo, cuando Salomón inauguró el templo, él comenzó de pie y terminó de rodillas en súplica para que Dios lo ayudara a gobernar. Daniel también dice la palabra que oraba de rodillas 3 veces al día siempre. Y otros también lo hicieron. Y este era un tiempo crucial en la vida de Jesús. Este es un momento de desenlace para él, porque Jesús está a minutos de ser apresado. Bajando de ese monte era precisamente ahí donde los sacerdotes, el Sanedrín, iba a apresarlo. Así que él estaba a minutos de ser apresado y a horas de ser crucificado en un madero. Y de todo el sufrimiento que él iba a pasar en el ínter de eso. Y aunque a simple vista esta oración puede ser un tanto llana o sencilla, es profunda en su contenido humano, es profunda en su contenido de dolor, porque conociendo el contexto de ella podemos ahora ver que él está expresando en ese momento tribulación. Jesús está expresando en ese momento aflicción, cierto grado de temor, y al mismo tiempo él nos deja ver la claridad de que él tenía una misión que cumplir. Y aunque se pudiera creer que él quisiera cambiar la voluntad de su Padre por el contexto, por el contenido de la oración, la verdad es que es totalmente lo opuesto. Porque si algo tenía claro Jesús es que él había venido hacer la voluntad de su Padre. Y así lo dijo durante todo su ministerio. Si tú lees Juan 4:34, Juan 6:38, Juan 8:29, ese mismo evangelio nos dice que él continuamente decía: yo he venido a cumplir la voluntad de mi Padre. Por ejemplo, cuando Jesús tuvo el encuentro con la mujer samaritana, según la historia relata que los discípulos habían ido por algo para comer, pero al llegar ellos ven que Jesús está hablando con esa mujer samaritana y le dicen: maestro, ¿acaso no vas a comer? Y él les dice en Juan 4:34: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Todos entendemos que la comida física es vital para sobrevivir, ¿verdad? Y aquí Jesús no dice que para él no lo sea, pero sí está enfatizando que para él hacer la voluntad de su Padre es la prioridad. Es crucial para él. Y algo que podemos ver en esa oración es ver que Jesús en su humanidad está en una lucha que todos, tú y yo, de pronto vamos a tener. Y nos podemos identificar con ella. Y es con respecto a de que hay una voluntad humana y hay una voluntad divina. Porque Jesús en ese momento es 100% Dios y 100% hombre. Así que sería imposible para él que esa lucha no se diera en su humanidad. Porque a veces nosotros pensamos: es que Jesús soportó todo porque era Dios o porque era hijo de Dios. Era 100% humano.
Y en su humanidad Él fue tentado y venció sobre la tentación. En su humanidad Él fue vituperado. En su humanidad Él fue lacerado. En su humanidad, en su carne. Así que tenemos nosotros que identificar cuál era la situación de Jesús en ese momento. Y como dijimos, esta lucha se da porque Él sabía lo que enfrentaría las próximas horas. Estaba el sufrimiento físico de los latigazos, de los golpes con palos, los clavos, la corona de espinas. Estaba delante de Él el sufrimiento emocional de la burla, de la traición, de la negación de Pedro. El abandono de aquellos que lo llamaban maestro y que lo dejarían solo en el momento más definitivo de su vida. Y lo peor aún, la realidad espiritual de la humanidad. Pues Él estaba a punto de entrar a todo ese sufrimiento y entregar su propia vida por un mundo en donde no había ni siquiera uno que fuera merecedor de la magnitud de ese sacrificio. Y el mayor dolor lo experimentó al sentir el abandono del Padre durante la consumación de su misión aquí en la tierra, estando en la cruz. Mateo 27:46 dice: y alrededor de la hora novena, Jesús exclamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dice un teólogo que lo que Jesús experimentó en la cruz al recibir la ira de Dios a causa de todos los pecados del mundo es lo que las personas experimentarán cuando lleguen al infierno para recibir el castigo eterno. Y viendo todo esto de manera más clara, podemos resumir que la lucha entre la voluntad humana y la voluntad divina que Jesús sostuvo en el Getsemaní fue real. Y a pesar de todo eso, Jesús nunca cuestionó la voluntad de Dios. Y aunque en el Getsemaní, siendo totalmente humano y sabiendo todo lo que le esperaba, sugirió: si hubiera otra manera de pasar ese dolor, lo sugirió, como tú y yo lo hubiéramos sugerido, ¿verdad? En su humanidad Él lo sugirió: si hubiera otra manera de pasar esta copa, otra manera de pasar este dolor. Pero al final Él se sometió y dijo: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. Mi humanidad no quisiera pasar este dolor. Mi humanidad no quisiera pasar este quebranto. Pero yo sé, Señor, para qué me has enviado. Que se haga tu voluntad y no la mía. Porque Él tenía claro que al final la voluntad del Padre es perfecta de principio a fin. La voluntad del Padre es justa e incuestionable. Y así es en nuestra vida. Vamos a hacer un ensayo corto. Suponte que Dios se te presentara hoy, este día domingo. No es la persona que está a tu lado, no voltees para ningún lado, es que se te presentara a ti en lo personal. Piensa en algo fuerte, pesado, difícil en tu vida que tú quisieras cambiar. Piensa en eso. Y que Dios te dijera: esta es mi voluntad para ti. En esa situación que tú estás bregando y que estás orando, esta es mi voluntad para ti. ¿Sí me están escuchando? El Señor se te presentó este día. Y Él, que conoce todas las situaciones difíciles que estás pasando, el Señor te dice: esta es mi voluntad para ti en esta situación que tú estás bregando. Pero este día yo voy a hacer tu voluntad y no la mía. ¿Ok? Este día yo voy a aceptar tu voluntad y no la mía. La pregunta es: ¿tú crees
que tu voluntad, una vez que el Señor te dice, yo voy a aceptar tu voluntad y no la mía, ¿tú crees que tu voluntad sería mejor que la que Dios realmente tiene para ti? Claro que no. ¿Tú crees que al contrario eso te llevaría a desalinear tu vida de un propósito eterno? Claro que sí. Entonces yo me pregunto, ¿por qué es que entonces siempre luchamos contra su voluntad si al final sabemos que es mejor que la nuestra? ¿Por qué? Porque a veces queremos nosotros forzar nuestra voluntad y no aceptar la que Dios tiene para nosotros. Si sabemos que al final la voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta para nosotros. Y déjame decirte cuál es el problema de la voluntad humana contra la voluntad divina. Porque aunque las dos hacen demandas, la voluntad humana hace sus demandas alineadas a sus deseos, alineadas a sus temores y pasiones humanas, que en la mayoría de los casos apela a nuestra comodidad y a todo lo que nos hace sentir bien. Porque yo creo que en nuestros 5 sentidos ninguno de nosotros diríamos, Señor, si me vas a afligir, aflígeme. Si me vas a meter en una situación de prueba, un periodo de prueba, Señor, hazlo. Creo que no, ¿verdad? Así que nuestra voluntad humana siempre está encaminado a lo cómodo, a lo práctico, a lo fácil, a nuestras pasiones, a nuestros deseos. Y la voluntad divina está enfocada en el conocimiento de lo que Dios nos ha revelado de Él. Y sus demandas las hace en términos lógicos, sensatos, de propósito y de significado eterno. Amén. Y como la voluntad humana apela a las emociones, eso lo hace fluctuante y variable. Porque tú no me vas a dejar mentir. A veces nosotros pensamos una cosa en la mañana y durante el día vimos algo, platicamos con alguien, escuchamos algo y en la noche ya cambiamos de parecer. Siempre no. O nada más me sucede a mí. Pero la voluntad divina es inmutable. No cambia. Se mantiene firme. La voluntad humana es microscópica. Solamente vemos el aquí y el ahora. Hoy necesito esto, Señor. Hoy necesito esto. Hoy quiero salir de esta bronca. Hoy quiero salir de esta tribulación. Hoy quiero salir de esta crisis. Hoy quiero conseguir novio, Señor. ¿Qué le hace que esté feo, pero que tenga novio? Ya no quiero estar sola. Hoy me quiero casar, Señor. ¿Qué le hace que sea Pancho Pistola que pasó por esa esquina y no sé si es un malandrín? Estamos tan desesperados a veces en nuestras necesidades y nuestras peticiones que queremos que el Señor nos resuelva en el aquí y en el ahora. Aquí y ahora, Señor. Pedimos y pedimos mal, dice Santiago. Pedimos para nuestros propios deleites. Y la voluntad divina es telescópica. Voy a decir macroscópica, pero no sé si existe ese término. ¿Sí existe? Bueno, el ingeniero dice que sí existe. Es grande, no solamente ve el punto negro, sino que es grande, ve todo a su alrededor y tiene un sentido eterno. Amén.
Cuando nosotros depositamos nuestra confianza en ese Dios que ve todo lo que está a nuestro alrededor de una manera macroscópica, de una manera eterna, podemos nosotros entender que aún las tribulaciones, aún las pruebas, a los que amamos a Dios en ese momento no lo estamos viendo, pero van a obrar para nuestro bien. Pero a veces no lo entendemos. Lucas 22, 42 dice, Jesús nuevamente dice, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Eso es lo que yo quisiera en mi humanidad. Pero en tu plan divino, Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que entendiendo ya la una y la otra, podemos entender que Jesús, aunque estaba sosteniendo una lucha con respecto a lo que su voluntad humana lo estaba llevando, Él sabía que la voluntad de su Padre era lo que había de ser obedecido, sin cuestionamiento. Por eso Él dice, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Lucas, quizás por ser médico, él describe el sufrimiento de Jesús de una manera humana. Y él dice que Jesús estaba en gran agonía. Y esta agonía era tan severa, y dice el versículo 44 que leímos, que su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre. Y a ese fenómeno, en términos médicos, se le conoce como hematodidrosis, que es cuando por presiones emocionales y físicas, de estrés, de agonía, hay hemorragias en las glándulas sudoríparas. Y Cristo se encontraba bajo tanta presión emocional en esos momentos que dice aquí que sudó gruesas gotas de sangre. Pero Lucas tiene cuidado al escribir que esta situación emocional es anticipada por una oración con mucho fervor, una oración intensa y con profundo clamor. ¿Tú amas con fervor a tu esposa? Ni ella te lo creyó, pero vamos a poner que sí. Pues de esa manera oró el Señor con profundidad, con intensidad. Lo cual nos dice del sufrimiento, del temor de Jesús, humano. Porque cuando entendemos que Él estaba a punto de enfrentar el tribunal de Dios y al mismo Señor como juez, para enfrentar toda la carga de nuestros pecados que Él había asumido y todo el peso de la ira de Dios sobre Él, quizás no podemos contemplar la magnitud de eso. ¿Alguna vez tú hiciste algo malo que te has callado? ¿Alguna vez tú cometiste alguna situación inmoral? ¿Ofendiste a alguien de una manera severa? Y que tu conciencia no te dejaba tranquilo porque sabías que habías hecho algo incorrecto delante de Dios y que habías quizás causado daño a otras personas con eso. ¿Alguna vez te has sentido ese dolor, ese peso del pecado? Como dice el salmista David, mientras callé mi pecado, mientras lo mantuve oculto, mis huesos se secaron, dice. Prácticamente en su cuerpo David sufrió una agonía por ese silencio. Y te estoy diciendo esto para que veas tú más o menos el peso multiplicado, ese peso que tú de repente has sentido por ese pecado que
que no lo has resuelto, que lo resolviste, pero mientras no lo resolviste delante de Dios y no hubo un arrepentimiento genuino, hubo una carga grande. Amén. Una carga grande dentro de ti por el peso del pecado. Pues ese peso de pecado multiplícalo por billones de personas. Para que te des una idea. Porque Él pagó a causa de tanto adulterio cometido en el mundo. Por tantos homicidios, violaciones contra tantas personas. Por aquellas personas que consumen drogas y venden drogas, contra tanto aborto cometido, contra actos de pornografía a causa de tanta desviación sexual, contra el maltrato infantil y contra las personas que pervierten la inocencia de nuestros niños. El Señor pagó por, y te lo estoy dando solamente una muestra, pero sigue la lista y la lista y la lista. Por todos esos pecados, por el peso de todos esos pecados, nuestro Señor pagó por todos ellos. Y estuvo dispuesto a recibir la ira de Dios sobre él. El peso de la ira de Dios a causa de ese pecado es la que Cristo asume. Y dice el pasaje que leímos que era tal la magnitud de ese sufrimiento que el Padre le envió un ángel para fortalecerlo y ministrarlo en ese momento. Lo leímos en esos versículos, ¿verdad? Y un ángel lo fortalecía. Y no se nos dice qué fue lo que dijo el ángel, pero me imagino que quizás en ese momento, como lo haríamos tú y yo, lo abrazó y se hincó juntamente con él. Y quizás le dijo en ese momento para ministrarlo: no estás solo. Todo el cielo está intercediendo por ti. Siempre hay uno más en nuestros valles. Siempre hay uno más. Jesús se sentía solo, se sentía abandonado, se sentía con tanto sufrimiento que no sabía cómo pasar ese último capítulo de su misión. Pero no estaba solo. El Señor envió un ángel para que lo fortaleciera en ese momento crucial. Porque en su humanidad Jesús lo necesitaba. Siempre hay uno más en nuestros valles. Como hubo uno más entre las llamas, ¿verdad? Cuando esos 3 jóvenes hebreos fueron lanzados al horno del fuego. Y el rey Nabucodonosor dijo: ¿dónde están? ¿Cuántos hay? Y dijeron: yo veo 4, no son 3. Porque hay uno más entre las llamas y ese era el Señor que los estaba fortaleciendo. El Señor nunca nos abandonará. Hebreos 1:14 dice: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Y el mismo escritor de Hebreos dice que muchos de nosotros sin saber hemos estado con ángeles que nos han fortalecido en momentos difíciles. Y si el ángel no fuera suficiente, Dios ha puesto en nosotros su Espíritu, la tercera persona de la Trinidad que nos fortalece. Y si eso no fuera suficiente, está la segunda persona de la Trinidad a la diestra del Señor intercediendo por nosotros. Hay uno más entre los valles, entre los desiertos, entre las llamas, entre los momentos difíciles que pasamos. Y Jesús nos pone un ejemplo humano. Él demuestra su sufrimiento y la presión de ella. Y eso se quedó plasmado para que nosotros entendamos que al final de cualquier situación la voluntad del Padre será nuestra paz. Aunque al presente no lo parezca y no lo veamos así.
A veces nosotros reaccionamos alejándonos más del Padre, enojándonos con Él, cuestionamos su bondad, su justicia, y pareciera que no, pero las reacciones de muchos en el sufrimiento hablan por sí mismas. Pastor, yo sé que Dios es bueno, pero ¿por qué me pasó esto? Pastor, yo sé que el Señor siempre me ha sostenido, pero ¿hasta cuándo debo de esperar en esta aflicción y que me saque de ella? Yo solamente puedo decirte que Dios es bueno, que Dios es fiel, es justo, y eso no se cuestiona. Y algunos en su Getsemaní deciden irse. En ese momento difícil de aflicción, deciden irse. Regreso más tarde, ya que salga de esta bronca. Luego vuelvo. Luego me pongo otra vez en acción, ya que pase de esta situación. Y la verdad es que muchos no vuelven. No vuelven. Porque dejan que su poco entendimiento y conocimiento de quién es Dios lo lleve a una amargura y un alejamiento de Él. Quizás en este momento estás dudando en tu Getsemaní. Y hay una lucha entre hacer tu voluntad y la voluntad divina. Yo solamente puedo decirte que aunque parezca que estás solo en el horno, que estás solo en ese valle, en ese Getsemaní, hay uno contigo para ayudarte y fortalecerte. Pero tú necesitas ver que no estás solo. Porque a veces en nuestra humanidad, en esa agonía, pensamos que el Señor nos ha abandonado cuando hay una promesa de parte de Él de no dejarnos en ningún momento de nuestra vida. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Independientemente por lo que tú estés atravesando, si es un valle, si es una montaña, si es un desierto, si es una victoria, yo voy a estar contigo siempre. La pregunta es, ¿tú crees esa verdad? El Señor no miente. Sus promesas son fieles y son verdaderas. El problema es que nosotros muchas veces dejamos que nuestra humanidad nos controle, que nuestras emociones nos controlen, al punto de olvidarnos quién es Dios para nosotros. Hebreos 10, del 19 al 23 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Amén. Getsemaní es un lugar que huele a muerte, a dolor, a sufrimiento. Pero hasta que yo no atraviese mi Getsemaní, yo no sabré cómo orar. Yo no sabré cómo buscar a Dios, cómo someterme a su voluntad y no la mía. La gran noticia es que Jesús convirtió ese Getsemaní en victoria. Amén. Cristo dijo en Juan 12:24: en verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto.
La victoria nuestra no está en la muerte de Jesús, está en su resurrección. Amén. En su resurrección. Y porque Él vive, yo sé que yo puedo ver un mejor mañana. Amén. Porque Él vive. Y para poder experimentar esa victoria en Cristo, si yo estoy pasando por un Getsemaní, yo debo morir a mi orgullo, a mi autosuficiencia, a mis temores del futuro y lo que vendrá, a mis pasiones y a todo aquello que me aleje y no me alinee con Cristo. Hasta que no renuncie a mi yo, siempre estaré en contra de la voluntad de Dios y estaré en una lucha continua. El Señor desea que tú y yo aprendamos a entender que la voluntad de Él siempre será mejor que la nuestra. La voluntad nuestra siempre nos dirige a apartarnos de Él, a alejarnos de Él. Pero la voluntad de Él, aunque parezca no muy cómoda quizás para nuestra perspectiva humana, siempre tiene un propósito eterno. Amén.